¿Qué tal? Buenas noches. Hay gente que cuando dice tiene una vida puro teatro es la simulación, lo que significa, digamos, la fantasía del teatro. Pero hay gente para la cual una vida puro teatro es ni más ni menos que la descripción de una elección, de una profesión y de una pasión. Que es el caso del señor Carlos Rottenberg, que ha cumplido 40 años con el teatro, que en realidad es como, digamos, una extensión de su propia personalidad. Yo siempre guardo en mi memoria un reportaje que le había hecho hace muchos años a Rottenberg y que de alguna manera definía su vocación. Los chicos de 5, 6, 7 años, cuando van al cine, miran la pantalla, ¿sí? Él iba al cine Los Ángeles, como muchas generaciones de niños han ido al cine Los Ángeles a ver las películas de Disney, digamos, a ver a Bambi. ¿Qué hacía Rottenberg en vez de ver la película en la pantalla? Contaba el público que había. Y era chico. ¿Cuántos años tenías? Sí, 5 o 6 años. 5 o 6 años. Se dedicaba a contar los espectadores. Con lo cual, o un chico con problemas, o un chico que iba a terminar siendo precisamente uno de los empresarios más exitosos de la historia del teatro argentino. Era raro, ¿o no? A mí quedó siempre grabado eso. Eso definía una personalidad. Era tan raro que la historia familiar cuenta que mis padres me llevaron a una terapia vocacional, Sí. porque estaban preocupados en lo que vos acabas de decir, si era una vocación o era una enfermedad. Era una enfermedad. El médico les dijo que no, por suerte. Menos mal. De hecho, Chiche seguía haciendo lo mismo de grande. Contando a la gente. En vez de mirar el escenario, miraba para acá. Así es. Pero alguna vez también mirás el escenario. No, por supuesto, por supuesto. La actividad teatral es tan rica en la esencia que es el escenario, que si eso no funcionase como funciona en este país, de nada serviría tener plateas. La platea es producto de aquello que es el talento que hay en los escenarios. Pero además hay ciertas curiosidades que tiene, independientemente que en la fiesta que celebraron los 40 años, fue todo el arco nacional, o sea, políticos, artistas, periodistas. Digo, no es que fue gente del teatro, del palo, lo que se dice del palo, no, fue todo el mundo. Fue realmente una convocatoria muy impresionante, funcionarios, amigos, enemigos, radicales, peronistas. Algo debe haber transmitido en todos esos 40 años de teatro, para poder lograr esa convocatoria, porque la verdad que fue una convocatoria muy conmovedora y supongo que justificada, obviamente, porque, todo el mundo ha de alguna manera sentido que Rottenberg entregó su vida a eso. Ahora, cuando arrancaste muy chico, ¿qué compraste el Ateneo? No, yo no compré, en realidad no compré nada. ¿O tu viejo? Yo tampoco. Yo daba cine casa por casa. O sea, yo cuando iba a estudiar en la secundaria, a la tarde organizaba, por ejemplo, para tus chicos, cumpleaños infantiles pasando con un proyector de 16 milímetros. De 16 que es el formato intermedio entre el 8, y el 35 de los cines. Y entonces le preguntaba, ¿vos qué querés en el cumpleaños de tus chicos? Y vos me decías, una película, un festival de Tom y Jerry. Y yo alquilaba un festival de Tom y Jerry en las distribuidoras de la calle Lavalle. ¿Cuántos años tenías? 14, 13, 15. Y con ese proyector iba a tu casa y pasaba esa película. Si me pedías algo de más contenido, de repente alquilaba Crin Blanca, El Globo Rojo. Estoy recordando títulos de entonces, 50 años atrás. Hoy tengo 57, 47 años atrás. Y concretamente, con eso empiezo, y una persona de la Valle de Ayacucho me dice que lo que fue el Teatro Ateneo en Paraguay y Suipacha tenía habilitación de cine, estaba cerrado, lo había alquilado y cerrado hacía 4 años Alejandro Romay, sí. Y yo podía poner mi proyector portátil en el pullman, o sea, para que la audiencia lo entienda, en el primer piso, y hacer lo mismo, cine infantil a la tarde. O sea que yo en realidad entro alquilando eso para el cine. A Romay, que se iba de la sala después de 4 años cerrado. La sala tampoco era de Romay, la sala era de un abogado, doctor Iriarte, que se lo alquilaba a Romay y después a mí. Alquilaste, pero fue tu viejo alquilarlo. Me emanciparon antes de los 18. O sea que para poder ejercer el comercio tenés que o casarte, o para tener ser mayor de edad, emancipado. Y mis viejos me emanciparon para que yo pueda ejercer el comercio. O sea que yo a los 17 podía firmar contratos, firmar cheques, lo mismo que puede hacer legalmente un mayor, y con eso entré a alquilar para pasar cine infantil. Nada que ver con el teatro. ¿Y en el teatro cuándo arrancaste? Hasta las 8 de la noche doy cine infantil, y había una señora ahí adentro, se llamaba Luisa Santoro. Todas las salas de espectáculos tienen alguna persona que quedaron en el inventario. Sí. Y ella me decía que era un pecado, que cerrábamos a las 8 y por qué no dábamos teatro. Y ahí me conecto
con dos productores que tampoco eran productores, eran empresarios textiles de Villa Lynch, se llama en el caso de Ana Yelín y Jorge Blutrach, a la sazón, que terminaron siendo padres de Sebastián Blutrach, hoy un gran productor de teatro argentino. ¿Y algo que ver con la Yelín, con Lía Yelín o no? No, el apellido de la madre nomás. Es una productora muy importante en España, la mamá de Sebastián Blutrach. Y ellos entonces, con ellos nos asociamos, yo ponía lo que se llama las paredes, o sea, repartíamos el borderó ya desde entonces para la sala, una proporción y otra proporción para la compañía, y ellos me presentan a Pepe Soriano, con el que hacemos entonces la primera función. Y miramos la paradoja, 40 años después, yo le produzco a Pepe Soriano hace 3 días el debut de La Nona en Mar del Plata, por lo tanto la parábola cierra. Los 40 años después con el mismo actor que protagonizaba al principio, estoy protagonizando hoy. El mito de que no haces contrato es real, no es mito. Hace más de 20 años. Vos no haces este contrato. Es que no hago contratos porque trabajo con productores fundamentalmente que ¿Haces han un cumplido... papelito amarillo? No, yo tengo unos papelitos que me regaló un amigo de 5 centímetros por 5 centímetros, en broma, que dice todo entra acá. Todo entra en 5 Pero en realidad tampoco lo usamos como chanza. Mirá, Chiche, en esta profesión, la mayoría, yo siempre fui bien tratado. En los 40 años fui bien tratado. Viste que a lo mejor la gente cuando enciende la tele cree que que estamos todos peleándonos con todos. Yo la verdad fui bien tratado por este medio y trabajo con gente con la que no he necesitado papeles. Porque para que de un lado no haga falta el papel, del otro lado es porque la gente actúa de la misma manera. Sí. Y es verdad, los primeros años sí porque no nos conocíamos. Mis primeros 10 años, por supuesto. Pero ahora estamos demasiado viejos para estar firmando papeles entre algunos. O sea, papelito ahí se ponen las condiciones. Y la mayoría, te insisto, sin papelitos. Sin papelitos. Sí. Así está programado el verano 2015, tanto en la sala de Buenos Aires como en Mar del Plata. Sin papelitos. Ahora, pero digo, ¿tenemos confianza en quién cuenta las entradas y todo eso, o no? Por supuesto. Pero además eso ya hoy sale todo por computadora. Sí, porque además todo es tan sencillo. Pero cuando no había computadora es a pura confianza. A pura confianza. Pero en ese sentido, te insisto, la gente de teatro en general es gente de bien, no va a ser muy difícil que te encuentre alguna excepción a la regla. Pero digamos, ¿cuál sería el punto en el cual tendrías algún conflicto? Digo, porque vos eras el dueño de la sala, ¿sí? Sí. También de la producción. En algunas, yo siempre produzco 1 o 2 cosas por año, no más. Por lo tanto, como son más salas, en general trabajo con distintos productores. Sí. Para entendernos cómo es esto del negocio teatral, cuando uno compra una entrada para ir al teatro, imaginémonos que está dividida en un montón de pedacitos. Sí. Hay pedacitos para los actores, para el productor, para el empresario de la sala, para el que escribió la obra. Y cada uno tiene sus gastos. Pero lo concreto del negocio teatral, cuando hablamos de la palabra, tiene que ver con la programación, tiene que ver con arreglar las cosas con mucha anticipación, con no superponer, no prometerle a 2 compañías que van a estar al mismo tiempo en el mismo escenario. Y fundamentalmente el respeto por el otro. Pero digo, a ver, pero el ojo para lo que funciona o no funciona lo tenés que tener. Con todos los errores que tiene, mirá. Digo, en general te has equivocado menos que la competencia. No, no lo decimos. Siempre las cosas que no funcionan superan en Argentina y en el mundo las que funcionan. Vale para el teatro, vale para el cine, para la televisión, para la radio. Los fracasos son mayores que los... Es histórico. Sí. O sea, no hay manera de rebatir eso. Por lo tanto, también en mi propia empresa he programado lo que a mí me parecía que había que programar y eso no me lleva a dejar de ver la cantidad de cosas que no han funcionado. Lo que pasa, como digo siempre, que las cosas que no funcionan duran poco tiempo. Y lo que queda en el imaginario popular es el éxito. El éxito solventa muchos fracasos. ¿Tu mayor éxito fue Brujas? En un solo título, sí, por la cantidad de gente, sí. ¿Cuánta gente llevó Brujas, por ejemplo? 1.600.000, depende. Si vamos a la realidad, 1.600.000. Si la escucho a Moria Kazan, 1.800.000, 1.900.000. Y 2 millones también. 2 millones. Redondea para arriba. 1.600.000. Sí, 1.600.000. ¿Estuvo cuántos años en cartel? 10 años. ¿Y por qué la sacaste? No, ya terminaba la etapa y pensamos... Pero podía haber seguido. La guardamos y pensamos reponerla cuando se cumplan los 25 años en enero del 2016.
La obra estrenó el 3 de enero, viernes 3 de enero Pero del hubo una 2021. rentrée hace poco, ¿no? Fue el final de los 10 años. Ah, el final de los 10 años. Y ahí pensamos por eso guardarla para volver con el mismo elenco, salvo en el recorrido falleció Susana Campos y entonces quien la reemplazó, que sería la nueva apuesta, es Leonor Benedetto. El éxito, digamos, del contenido de la obra que vos das, ¿tiene que ver con quiénes lo interpretan o no? Porque digo, ¿vos armás el elenco también? Cuando viene un productor, que es Digo, Bruja lo produjiste vos. Sí, Bruja sí, porque lo hicimos con ¿Y Guillermo cómo elegiste Benedetto. a cada uno? A Moria, a Susana Campos, a Graciela Dufo. Sí, Graciela Dufo, Telma Viral. Se fue dando, no hay una fórmula. En realidad habíamos empezado con Telma Viral y Nora Carpena, Sí. así arrancó. Moria estaba en realidad haciendo una revista con su marido entonces, que era Mario Castiglione. Se sumó por una idea de Nora Carpena, que estábamos cenando una noche y Moria quería hacer una revista y le comenté a Bredeston que esa llamada de Moria y Nora dijo, ¿y por qué no hace el papel de la prostituta de Brujas? Y se sumó enseguida. Graciela Dufo estaba haciendo otro espectáculo. Susana Campos estaba con disponibilidad para hacer esa temporada. Hubo muchas actrices que dijeron que no, como pasa tantas veces en esto, y así salió. Pero a fuerza de ser honesto, nos dimos cuenta del éxito cuando el teatro se llenó. Nadie pensaba, pero los éxitos no los podés programar. No los podés programar de esa manera. De la misma manera los fracasos. O sea, con la misma receta, yo trato de programar lo que creo. ¿Cuál fue tu mayor fracaso? ¿Tu mayor éxito? Son tantos. Uno que hayas apostado. Uno que me equivoqué mucho fue Corrupción en el Palacio de Justicia. Sí. Una obra de un italiano que la produje, una obra de Ugo Betti. Esa quise producirla a principios de los 90 porque se hablaba mucho de corrupción. Sí. Y dije, el público va a querer seguro ver esto. Busqué a propósito el teatro más cerca de tribunales, pensando en uso de mí, pensando que jueces, secretarios de jueces, abogados iban a terminar tribunales y iban a ir corriendo. Entonces busqué el Teatro L'Orange, hoy Teatro Apolo, en Corrientes, Uruguay, cosa que les queda una cuadra del Palacio de Justicia. Empapelé la ciudad con un afiche incógnito que decía un mes antes, corrupción en el Palacio de Justicia, creyendo que con eso la gente iba a estar esperando. La estrenamos. ¿Podemos decir los actores o no? Sí, no lo digamos, pobres por los actores que estaban bárbaros y tuvo buenas críticas, pero no interesó. Nunca supe si es porque no había corrupción y entonces era un error, o es que había tanta que no la querían ver pagando una entrada. Pero el tema fue que fracasamos. La vivían en directo, ¿para qué la van? La cuestión fue que ese es uno de los fracasos grandes de haber estado ilusionado durante 3 meses creyendo que eso es lo que el público iba a querer ver. Ahora, en general, digamos, 40 años de historia te dan, supongo, la autoridad como para saber qué cosas consume el público argentino. Digo, en general, ¿sabés? ¿Le gusta más reírse o le gusta más llorar o le gusta más sufrir? Digamos, ¿qué es lo que digamos, ya podés sacar una conclusión? Si vamos a la historia de los éxitos, sí, lo que apela a los sentimientos es lo que mejor funciona. Mirarlo en el cine mundial. Sí. O sea, siempre digo, Titanic no era para reírse, apelaba a los sentimientos y era una catástrofe. Sí. Fue uno de los tanques del cine. Sí. Películas nacionales como la de Campanella, por dar un ejemplo, apela a los sentimientos. No son específicamente para reír. Sí, la comedia es lo que siempre va adelante en el mundo. Y sí es la cierto, gente quiere reírse, antes que nada. O quiere pasarla bien. Sí, es más sencillo que buscar los espectáculos de contenido. Por eso a mí, cuando yo armo la grilla y trabajo con los distintos productores, trato de poder hacer un mix, lo dije el otro día en el acto al que vos hacías referencia, donde para mí el teatro tiene que haber de todo. Por eso me gusta tener la revista de Carmen Barbieri y a 20 metros El precio de Arthur Miller. No me gusta dirigirme a un solo público. Me parece, es más, yo a la empresa le puse multiteatro y muchos creen que solamente por la cantidad de salas. También le puse multiteatro pensando en ese concepto que no hay que ser sectario a la hora de programar. A veces, digamos, vos tenés la ventaja que tenés ¿cuántos teatros? 7 edificios con varias salas. 7 edificios, o sea, tenés 12 teatros, más o menos. Tenés 12 teatros y eso te permite transitar una gama de público diferente. Por supuesto. Y apostar lo que perdés con uno, a lo mejor lo ganás con otro. Pero si cuando tenías una sola sala, en algún momento... Programaba con el mismo criterio. Yo digo, en algún momento tenías que elegir, o hago reír o hago llorar, o hago divertir o hago... Yo siempre usé un criterio que fue, el otro día se dijo en el acto, y me gustó la frase, fue sembrar donde coseché. Sí. Y me quedé con eso. Me quedé con eso
y en realidad el que me lo hizo ver fue mi propio papá. Mi papá me dijo que yo había tomado como criterio no distraer la venta de entradas en otra cosa más que seguir haciendo crecer esta empresa. Y a mí eso me da mucho orgullo, porque estoy convencido que los edificios teatrales sobreviven a las personas y a las empresas. Sí. Fíjate vos que quienes hoy transitamos y vemos en cualquier lugar del país un teatro, es porque hubo alguien 80 o 100 años atrás que lo hizo. Entonces me parece que es muy importante como el puntapié inicial para que después se dé hecho artístico, y me parece además que programar pensando un poco en todos los gustos del público sirve. Es un negocio diferente, obviamente, tener un teatro, digo, producir del modo que producís vos, pero digo, a ver, también, digamos, tiene mucha tentación, porque digo, tenés Mangazo, yo me acuerdo, digamos, que el poder que significaba para Tito Lectura el Luna Park, pero tenía, digamos, que contemplar también las entradas gratis, digo, tenés como mucho Mangazo y mucha ambición alrededor, ¿o no? Yo no sé si... ¿No le diste mucha bola? No le di mucha bolilla. Yo creo que ahí tenés el ejemplo de Tito, ¿no? Que un tipo que admiré, porque como recombino el Luna Park de boxeo, que es para lo que sería a una sala de espectáculo fenomenal, ¿no? Sí. Y hoy, gracias a esa reconversión, sigue siendo uno de los ámbitos ideales para un montón de disciplinas artísticas el Luna Park. Pero concretamente en el caso de la actividad nuestra, es menos complicada de lo que algunos la quieren simular. O sea, cuando estás adentro y ves el día a día y trabajás un poquito con la gente que tenés que trabajar, no es nada difícil. Ahora, por lo menos en la fantasía colectiva, uno supone que cuando vos tenés una sala y sos productor, tenés mucha mina. Ajá, sí. También supongo debe pasar por ese lado. Debe haber muchas actrices, actricitas, figuras consagradas o no, que Rottenberg significaba el pasaporte a la fama. A mí me gusta decir, porque a mí me pasaba lo mismo con mi hijo. Cuando mi hijo tenía 16 años, los compañeros de la secundaria lo único que querían era conocer la oficina. Después se deprimían un poco cuando subían y veían la oficina. Pero eso está dentro del imaginario popular. En parte tiene que ser cierto y en parte no. Yo siempre digo que el prototipo que yo también compré del empresario teatral tenía que reunir 3 requisitos: ser gordo, pelado y fumar habanos. Y yo siempre dije, cumplo 2, gordo y pelado, pero no fumo. Con esto quiero decirte que... Pero has bajado muchos kilos. Trato de bajar. Con esto quiero decir que no hay duda que está dentro del imaginario, y seguramente yo también he conocido historias entre telones del teatro que dan forma a seguir abonando esa fantasía. Por eso digo que hay una parte que es fantasiosa y hay una parte que seguro tiene una realidad. Además sería lógico, además estuviste casado con una actriz. Casado con una actriz casi 30 años, que conocí en el teatro, por supuesto. ¿Y por qué te separaste? ¿Por las cosas que se separan a la gente normal o porque eras un tipo muy complicado con las minas? Por las cosas normales. Por las cosas normales que se separan. Soy bastante chapado a la antigua como para decirte otra cosa más que la verdad. No, porque qué sé yo, podría ser, digo, personas donde a lo mejor te tentaste por una cosa y te descubrieron. No pasó por ahí. Supongo que después con tu larga experiencia no debes haber caído en eso. Ahora, digamos, vos rompiste la tradición de un negocio familiar, tus viejos se dedicaban a los cueros. Claro, no, nada que ver. ¿No fue un mandato eso? Digo, ¿cómo hiciste para romper ese mandato? No. ¿O terminaste asociando a ellos? Yo creo que en ese sentido fue inteligencia familiar al ver que si uno tenía una vocación, apoyar esa vocación. Es más, yo siempre digo... ¿Tu viejo te ayudó con guita al principio? No era un tema de guita, era apoyar realmente primero a emancipar por un lado, y después por otro lado, no era tanto lo que hacía falta de dinero porque no era comprar nada, era alquilar. Pero, por supuesto, estaba el respaldo de ellos en todo sentido. Yo digo que los respaldos de la cuna familiar muchas veces superan lo que tiene que ver con las herramientas de la familia, superan muchas veces lo económico. O sea, acá el tema pasa, y esto lo veo a diario, ¿sabes la cantidad de miles de personas? Pero miles. Es más, te haría una apuesta. Casi todas las familias, o cualquier persona que esté viendo ahora este programa, conoce a alguien dentro de su propia familia o algún amigo que tiene un chico o una chica
que quiere ver cómo puede entrar a estos medios. O sea, esto se ha multiplicado a rolete. La única diferencia es que hace 50 años atrás te preguntaban cuál era el mejor profesor para estudiar teatro. Y hoy te preguntan, como me ha pasado, cómo se hace para ser famoso. Esa es la pregunta que cambió. Mala para mi gusto, como padre lo digo, que me parece mala. Pero sí está bueno saber que hoy existen desde las facultades públicas o privadas, existen maneras de poder estudiar estas materias. En aquel momento era mucho más complicado, no se dictaban como hoy se dicta cátedra sobre esto. Y yo recuerdo que cursaba buscando programas de cine, que era mi colección de programas de cine de adolescente, cruzaba la avenida Callao en la búsqueda del subte en la estación Congreso, de la línea. Y yo cuando tenía 16 años y no me daban bolilla en este ambiente del cine, insisto, porque yo buscaba el cine antes que el teatro vino de casualidad para mi gusto, yo me prometí que si alguna vez entraba a este medio, nunca iba a decirle que no a un pibe de 16 años como me estaban diciendo que no a mí. Y eso lo cumplo a rajatabla. Es más, lo más valioso que rescato de los 40 años no es la actividad del negocio en sí de los 40 años, sino cómo defender a todo adolescente que quiera entrar en esto con armas nobles y apoyarlo. Pero lo mandás a estudiar teatro primero. Lo mandás a estudiar teatro, lo mandás a una universidad para que aprendan producción, le abrís la puerta para que se sienten con vos durante una cantidad de días, para que escuchen el ida y vuelta de cómo se arma, le mostrás la parte práctica, como pasa en la tele, con la cantidad de gente que te frena a vos seguro y te dice, ¿cómo hago, chiche? Bueno, la mejor manera es primero frenarse y decir que se puede. Te digo porque yo viví la contraria de este medio. El rechazo. De medios cerrados. Por eso digo que en cada familia hoy, fíjate vos que hay mucha más gente queriendo dedicarse a esto que estudiando para otra cosa. Sí, no, y es muy tentador y los medios siempre son obviamente muy atractivos. Entre las producciones históricas tuyas hay algo que tiene que ver no con el teatro, sino con la televisión. Vos fuiste productor histórico de Mirta Legrand, ¿sí? Fue una sociedad que todo el mundo conoció durante muchos años, siempre estaba asociado Daniel Tiner y Carlos Rottenberg produciendo a Mirta Legrand. ¿Fue tu gran personaje o tu más complicado personaje? Digo, porque en algún momento dejaste de producirlo. No sé si seguiste siendo tan amigo como antes, pero vos fuiste muy amigo o sos muy amigo de Mirta. Pero digamos, ¿por qué se rompió esa sociedad? ¿Te cansaste vos, se cansó ella? Fueron 20 años y me parece que ese fue un programa basado en el cariño. En realidad una relación de amistad con Tiner y que deriva en Mirta. Vos eras más amigo de Tiner. Es que yo ya trabajaba con Tiner. Yo ya había hecho, 10 años antes de los almuerzos, había hecho una obra que se llamó Historia del Zoo, con Alfredo Alcón y Jorge Rivera López, con Tiner, año 80. ¿Ya cuántos años te hablo? O sea, 35 años atrás. Y 10 años después, yo produzco Potiche, una obra donde Mirta actuaba, Tiner dirigía, y yo no me canso de decir que cuando terminaba la función, el Teatro Atlas de Mar del Plata, temporada de 1990, íbamos a cenar. Y era muy gracioso, esto me voy a repetir porque ya lo he contado alguna vez, era muy gracioso porque íbamos a cenar después de la función, de 2 funciones, y Mirta automáticamente decía dónde tenía que sentarse cada uno. Ella se sentaba en la cabecera, y yo lo observaba como en ese elenco estaba Juan Carlos Calabró, Juan Carlos Mesa, estaba Linda, mi ex mujer, Roberto Antier, Ileana Calabró, y se sentaba y a cada uno le daba la palabra. Y cuando Calabró llevaba 3 minutos explicando algo, le decía, Juan Carlos, usted ya habló mucho, y le daba la palabra. Y entonces yo miraba esas escenas y decía, está haciendo el programa gratis. Y llamé a Tiner, que estaba en Buenos Aires, y le dije, ¿por qué no se hace el programa si Mirta lo está haciendo? Y en una avenida Buenos Aires convinimos a hacerlo. O sea que yo nunca fui el productor del programa en el día a día. De hecho, yo no sabía quién iba. ¿Pero fue el comienzo del programa? Así empezó. Así empezó. El programa arranca en 1990, haciendo la obra Potiche, nada más que por una cuestión... ¿Los almuerzos son de la década del 90? El 90, exactamente el lunes 8 de octubre de 1990. Pensé que lo había hecho antes. Lo había hecho antes, sí. No, por supuesto. Los almuerzos había tenido... En la primera época de Romay. Por supuesto, terminó en el 80 los almuerzos. Esos 10 años, del 80 al 90, el programa no estaba en el aire. Por eso dije, está haciendo el programa gratis, porque lo había hecho hasta 10 años antes. Es más, yo era televidente en 1980 de ese programa.
Y así arranca entonces esta etapa donde nos une en el 90. Y siempre digo que fui en realidad un apagador de incendios una vez por año cuando había que hacer el contrato. Porque ¿Pero te daba bola después de una...? fue de mucho... No, en el programa no. El programa es de Mirta Legrand. El programa de Mirta Legrand, no hay un productor para el programa de Mirta Legrand. ¿Pero a Tiner le daba bola o no? Sí, se llevaba muy bien, a su manera. Sí. A su manera, muy bien, y además era una relación entrañable. Y para mí, Mirta es una persona a quien le tengo mucho cariño, que no nos ha separado ni el trabajo, ni el no trabajo, ni la ideología, ni otra cosa. Y sabemos mutuamente que podemos contar uno con el otro. Vos tenés un registro, digamos, de 40 años del cambio de público. Estás hablando de qué cosas cambiaron, los chicos que ahora quieren ser famosos y no estudiar teatro. Digo, hay más gente hoy yendo, salvando la parte de crecimiento demográfico. ¿El teatro sigue convocando del mismo modo, menos? ¿Se cayó? Creció en los últimos tiempos bastante. Bastante. ¿Pero creció proporcionalmente? Mira, no sé decirte proporcionalmente, pero sí hay estadísticas de 2 millones de espectadores hace 20 años y de 5.300.000 en el año 2013. O sea que, y eso computado... Es más que el crecimiento demográfico. Computado solamente los borderó, como decimos nosotros, las planillas de ingresos de la sociedad de empresarios. Por lo tanto, además de esto, tenés que sumarle recitales, tenés que sumarle lo que es el teatro independiente, que es muy fuerte, y tenés que sumarle todo lo que tiene que ver con lo gratuito que hace el Estado. Por lo tanto, es una pata de la cultura que funciona. Por supuesto, sigue siendo una actividad chica o más limitada si lo comparás con los medios masivos. No podés comparar la tele con el teatro. Pero a los efectos de los actores ganan más plata, ¿o no? Depende, cuando se hace un éxito sí, porque a diferencia de la tele... toda la noche corren. Lo que pasa es que el actor en teatro está directamente ligado al ingreso. En la televisión, por ejemplo, son sueldos, que pueden ser enormes o más chicos. Sí. En el teatro está ligado. Un actor puede ganar muy bien en un éxito o puede no ganar nada y no alcanzarle para el estacionamiento en un fracaso. O sea, es una actividad muy cooperativista en eso, porque estamos, como dije antes... ¿Pero están los actores que cobran un sueldo o no? Son los menos. Las figuras van a porcentaje. Las figuras, lo que son los actores que comúnmente se los conoce como taquilleros o que encabezan una compañía, son socios de cada espectáculo. Porque es un laburo muy duro para cualquier actor, digamos, hacer 2 funciones, a veces tiene que hacer 2 funciones un fin de semana. Digo, es mucho laburo. Por supuesto, pero yo y creo son que tipos que están consagrados, qué sé yo, Suárez y Franchella, por ejemplo, haciendo 2 pícaros atorrantes. 2 pícaros sin vergüenza. Hay que ir toda la noche, digo. Pero Chiche... Te tiene que ganar mucha guita. Pero a ver, comparémoslo con cualquier profesión. Siempre cuando yo escucho a los actores, yo puedo decirlo porque no soy actor, te dicen que son agradecidos a poder hacer lo que quieren hacer lo que les gusta. Y encima trabajar. O sea, yo a veces cuando miro, no sé, un cirujano que tiene que operar y depende la vida humana de eso, la verdad que me pone más nervioso que un actor haciendo función. Un piloto de avión cuando tiene que llevarte a cruzar de un continente a otro y la vida de tanta gente depende de eso. Por eso, de una persona de repente. Por eso me parece que está bueno que uno pueda desarrollarse en el caso del actor como actor, vos como periodista, en lo que cada uno tiene como vocación. Me parece que es una... No sé, yo te preguntaría a vos hasta dónde te puede cansar a vos, si tenés vocación de periodista, estar en un feriado haciendo un programa y de repente vos le ponés pasión a lo tuyo y para otro dice, ¿por qué no se queda en la casa hoy que es un feriado descansando con la familia? Sí, pero yo creo que los actores es más sacrificado todavía que el periodista. ¿Puede ser? Yo digo, cuando vos pensás que un sábado a la tarde de verano, un tipo se entierra a las 5 de la tarde, a las 4:30 de la tarde en un teatro, hasta las 12 de la noche, es durísimo. Mirá, yo conozco muchos actores que están esperando que se hagan las 5 de la tarde para ir al teatro porque es donde mejor están, es donde sienten que viven y me parece que, insisto, tiene que ver con el respeto a las profesiones. Yo soy muy respetuoso de cualquier profesión porque si le pones, insisto, vocación a esa profesión, y te hace bien hacerla, no hay nada mejor que poder trabajar. No, obviamente, digamos, tenés que sentir eso, porque yo creo que debe ser mucho más sacrificado que los periodistas, que los empresarios. Es muy duro cuando vos ves que el tipo tiene que hacer, y a veces en época que hacían 3 funciones. Sí, eso cambió, pero en la antigüedad era así. 2, pero hay gente que hace 2 hoy todavía. Sí, por supuesto. Que terminas una y empieza recién la otra. Lo que tiene, digamos, que a lo mejor para vos o para mí es distinto, o que no podemos terminar de comprender, es tener que decir el mismo texto. Sí. Porque de repente vos podés tener otra profesión donde te permitís cambiar. No, acá no podés cambiar nada. Acá, por ejemplo, Pinti se mandó 10 años salsa criolla, o el ejemplo de Brujas, y había que hacerlo todas las noches.
Y eso sí me sorprendía. Ahora vos ves y le preguntás, invitás a una de esas actrices cómo lo disfrutaron y te va a decir que disfrutaron muchísimo. Seguro. Haciendo 10 años la misma obra. Y por eso vos disfrutaste 40 haciendo lo mismo. Ha sido un placer. Gracias, Chicho.